Se puede decir que el estudio sobre el cine de Daniel Tiner, el film Danza del Fuego 1949, es un punto de culminación donde se muestra como un director fascinado por el melodrama y que no desdeña su pasión cinéfica, escondido tras el lente y la luz del excelente fotógrafo Umberto Peruzzi. Y los dos juntos pueden hacer todo lo que se ve en el film y todo lo que ellos pensaron. Umberto fue hijo de Emilio, también fotógrafo cinematográfico, y ambos fueron inmigrantes italianos. Su pasión por el cine es lógicamente heredada y compartida. Uno empezó su obra con el cine mudo, pero habrá que rescatar que este último alcanzó un dominio de la luz que lo sitúa entre los 7 fotógrafos que generaron una revolución en el cine argentino entre los años 1930 al 60. Poniendo la atención en este film, se puede establecer una secuencia lógica de influencias. Peruzzi se adapta a las circunstancias de Tiner, y este último confesó su admiración por William Wyler, apelando a los recursos de adaptación, copia, imitación del director estadounidense, que junto a su fotógrafo Greg Toland trascendió en el film Cumbres Borrascosas, un famoso antecedente del año 39 que formó parte del conocimiento de la gente del cine y que logró modificar academicismos como la utilización de la toma de profundidad focal, una situación que permitía rodar tomas largas y en ese tiempo sumaron movimientos de cámara como un alarde técnico y la visible e inteligente inflexión de que la luz planee sobre los espectadores mediante la muestra de un virtuosismo cinematográfico, tal vez una similitud de Peruzzi con Toland. A los efectos de someter el film Danza del Fuego a una metodología aplicada, diré que es aquella donde el director coordina con el director de fotografía y la luz incida principalmente en responder con rigor en la búsqueda de una belleza cinematográfica, en un original blanco-negro y en la total de la estética del film. A veces también transcurren actos dentro de la tragedia en espacios que podríamos decir que explotan otro sentido arquitectónico cinematográfico, alternando tomas de una misma secuencia desde una secuencia interior y exterior. Esto da al espectador una percepción más que un simple trasfondo escenográfico, sino una tercera dimensión que lo integra, y para la concreción de la misma, tanto el director como el escenógrafo materializan una ilusión visual apelando a diferentes recursos, pero principalmente el fotógrafo toma la responsabilidad con sus diferentes iluminaciones en unificar esa segmentación, y esto se puede comprobar en las secuencias captadas en el inicio de una relación de la pareja y otra en el estudio exterior del pintor, acompañado por un descenso inferior de la cámara. Del grupo de los 7 fotógrafos vanguardistas del cine blanco-negro, fue Joe Lanto quien aportó esa forma de componer el espacio cinematográfico con sombras lineales, conocimiento adquirido en su estadía en Alemania, y Peruzzi hace uso de las mismas lineamientos como un aporte múltiple. De este modo, interviene con sombra de luz sobre el cuadro. En un caso las proyecta sobre el blanco acentuando la gama de grises. Esta forma tiene direcciones de proyección, por ejemplo las horizontales, que acentúan el ancho real de la pantalla de proyección, y en otros casos la angulación de las mismas son compositivas. Otras tienen sentido dirigir la mirada del espectador con líneas propias de una perspectiva lateral cuyo punto de fuga es la posición de los actores, quienes deben conjurar e integrar a los actuantes en la forma del cuadro.
La insistencia en destacar esta intervención es porque la misma da importancia al uso de la luz para la creación de un espacio tridimensional donde los elementos en off se integran al cuadro y esta forma de componer dando valor al blanco-negro. Las superficies planas o neutras donde se constatan bien en esos espacios. Son sombras atravesadas por líneas oblicuas, sombras proyectadas y movimientos de cámara que aprovechan ese escenario saturado que está iluminado de manera uniforme. Esto se verifica en las escenas de internación, donde la mayoría de los planos escenográficos son neutros, es decir, carecen de elementos decorativos excesivos. Del diseño de la luz, un cambio de la misma vendrá años después, en que el cine copia las formas y los colores de la realidad. Para hablar de la instalación del cuarto plano, pongo entre paréntesis a Orson Welles y el mismo fotógrafo ya mencionado Greg Toland, que usaron en el año 41 para el film El Ciudadano Kane un plano superior de cierre usado para angulación de cámara. Y esta situación también se repite en la escenografía de Danza del Fuego, creando superficies nuevas a tener en cuenta para la iluminación y el artefacto de donde proviene. Recurriendo a la historia del cine blanco-negro, pongo en juego la luz y sombra direccionales de la famosa escena del acorazado Potemkin 1925, dirigida por el cineasta soviético Sergei Eisenstein, con solución que dramatiza la visión. Compiten con la verticalidad de los actores y debe haber impresionado a todos los hacedores y conocedores del cine. Para un análisis sistémico y ordenador, abordaré situaciones para analizar lo que Peruzzi instrumentó para este film. La primera fue la decisión de jerarquizar la luz de fondo y dejar los sujetos y elementos menos iluminados en primer plano. Esto no solo crea un interesante efecto de contraste, sino que permite diferenciar el espacio, creando profundidad en la imagen y despejando el caos escenográfico. Esta iluminación consiste en situar el foco de luz detrás del actuante para acentuar el contorno. En algunos casos utiliza la iluminación blanda con diferentes focos de luz como una forma de eliminar sombras y correctoras de modelados no deseados, inapropiadas que llamen la atención y a veces crear un sombreado gradual. En contraposición con la anterior, la luz se complementa con la iluminación frontal, situación que destaca la gestualidad de los personajes y el comprender que van representando la intervención del visor interprete la trama. Esta técnica produce la retroalimentación del objeto. Además, provoca varios efectos como un fuerte contraste entre luz y oscuridad, esconde detalles de la escenografía y crea siluetas y acentúa líneas y formas. Estas rígidas descripciones anteriores pueden servir para definir situaciones extremas. Habrá que tener en cuenta que la mayoría de los directores de fotografía resuelven los primeros planos sin sombras, especialmente en las actrices, y estos encuadres como composiciones pictóricas que buscan producir un impacto visual y se establece una iluminación que excede toda motivación realista, costumbrista, a pesar de que pudiera resultar verosímil el resultado en una parte de la realidad del cine. Es una luz muy intensa que aplana los rostros, elimina imperfecciones como arrugas, defectos de la piel y cualquier otro tipo de sombra. Por otro lado, para dramatizar un rostro del cual se quiere ensalzar y darle personalidad, se acentúa las sombras de los rasgos del actor. Estas dos situaciones de iluminación deslumbran al espectador con una visión directa y aproximada del personaje. En los planos anteriormente descritos se tuvo en cuenta los casos extremos que crean los diferentes encuadres, pero hay que tener en cuenta que el verdadero espacio plenamente cinematográfico se muestra en una situación lumínica intermedia, enrarecida por conos de luz que generan las lámparas del lugar, que definen distintos elementos. En consecuencia, el uso
que se hace del contraste entre el negro de las siluetas y el gris de las paredes es un espacio reducido de la luz que proyecta sombras en la pared, generando así un encuadre interno que enmarca las escenas con alto grado dinámico o iluminando los detalles más oscuros y más claros, o alternativamente mediante una curva de conversión que comprime progresivamente y más agresivamente los puntos luminosos, o los más ensombreecidos mientras baja las porciones intermedias de contraste relativamente ilesas. A veces, el mapeado de tonos reduce el rango dinámico o proporción de contraste de la imagen completa. Las imágenes con una gran transformación de mapeado de tonos tienen un rango muy comprimido y crean un rendimiento de bajo valor lumínico.